contentos de estar un día más aquí. Yo. Ese mola más. Pues yo también, así es que todos nos vamos a gozar en esta mañana de cantarle, de alabarle, amén, y también de recibir, ¿no? Porque hemos venido también a ver qué nos dice él. Así es que quiero invitarle que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias por tu presencia misma, Señor, con nosotros cada día, Padre. Gracias, Señor, porque podemos despertarnos bien, podemos caminar, Señor, y venir a este lugar, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente, Señor, confiando, Padre, que tú estás listo, Señor, esperándonos. Y también gracias, Señor, porque sabemos que al ser tus hijos, Señor, tú nos aceptas tal cual somos, la situación que estamos, Señor, y por eso te queremos alabar, Señor, queremos bendecir tu nombre, Padre. Te rogamos, Señor, que recibas nuestra alabanza, Señor, que recibas, Señor, nuestra vida misma, Padre, y nuestro corazón, Señor. Bendito seas, Señor. Grande eres tú, Señor, misericordioso, y grande es tu amor. Bendito seas, Señor. Te pido que tomes el control de esta reunión, Señor, de esta tarde, Padre. Que tú estés aquí, Señor, guiándonos. Que tú estés aquí, Señor, moviéndote en nuestras vidas, Señor. Que tú estés aquí hablando, impactando nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios real, un Dios activo, Señor, un Dios bueno, un Dios que nos da ese gozo, Señor, para estar aquí una vez más. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle solo al Cristo. Así es que le invito a que aplauda, que si tiene ganas de moverse un poquito, que lo haga también. No pasa nada. Y que sobre todo con su voz le cante lo más fuerte que pueda. Amén. We'll
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los hijos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Dios es grande. Así es que vamos a seguir proclamándolo. Vamos a cantarle para exaltarte y exaltemos su nombre. Thank
palmas, con nuestra fuerza, pero también ahora le invito a que pueda cerrar sus ojos y que le hable a Él, que se refiera a Él. Todos estamos conscientes de que Él está aquí, amén, y de que nos escucha, que está listo para recibirnos. Él es un Dios grande y yo me imagino a Él acaparándolo todo aquí mismo, siendo nosotros tan pequeños, pero sobraría espacio, ¿no?, en su casa. Así es que le invito, cierre sus ojos, órele a Él, háblele, dele gracias, agradézcale. Si necesita pedir perdón, pues también este es un tiempo. Si necesita volver a acercarse a Él, rendirse a Él, este es el tiempo. Amén. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia. Yo doblo mis rodillas.
solo tú nos sacas, Señor, de donde estemos, Padre, o a donde nos metemos, Señor, cuando nos alejamos de ti. Solamente tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito eres tú, Señor. Santo por siempre, Señor. Santo. Santo, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque tenemos ese Rey, ese Dios, ese Padre en el que podemos contar, Señor, con el que podemos contar, Señor, y al que podemos ir, Señor, en todo momento. Padre, gracias. Tú eres grande, Señor, eres precioso, Señor. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor, y por todo lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Gracias, amado Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque en todo momento estás allí, Señor, levantándonos, Señor. Gracias porque en cada momento, Señor, tú auxilias en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú derramas sanidad, derramas libertad, Señor. Gracias, Señor, porque tú cambias, transformas vidas, Señor. Gracias porque eres un Dios vivo, un Dios real, Señor. Un Dios que se mueve en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu santidad, Señor. Bendito seas, Padre. Santo, Señor. Santo, Señor. Yo le pido que cada uno exalte el nombre del Señor. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de toda alabanza. Y a veces dejamos de hacerlo por alguna cosa, por alguna ocupación, pero este es el momento. Él está aquí y se merece todo. Se merece nuestra alabanza, que salga de nuestros labios, que salga de nuestra boca, cada uno, no solamente los que estamos aquí adelante, sino también de cada uno, hasta el más pequeño. Alábele a Él. Él es santo, Él es bendito, Él es poderoso. Por siempre seas exaltado, Señor. Glorioso eres tú, Señor, glorioso, tan grande.
Perdona. Nos vamos sentando y vamos a pasar la ofrenda. Así que los ustedes, mientras damos los anuncios, van a dar la ofrenda, van a pasar. Así que vamos a pedir que ore nuestro hermano Gonzalo. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor, las gracias, porque, Señor, has hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Señor, dándote la gracia con lo mucho que nos das, dándote las ofrendas y los diezmos a quien dedicamos a ti, Señor. Bendícelo para la expansión de tu obra y bendice a tu pueblo. Amén. Bienvenidos a todos, no sé si hay algunos nuevos, pero no queremos sacarte, ¿no? Ahí al público. Así que, ¿por qué no saludamos al que está al lado? Muy rápidamente, dile, hola, ¿cómo estás? Y por mientras que los niños vayan subiendo a su escuela dominical, empiezan, así que también damos un aplauso para los niños. Bueno, esta semana hemos empezado con el plan Edros, que es con 1 Corintios. ¿Cómo os fue? ¿Bien? Algunos ya habéis tenido vuestra primera reunión y vuestra primera lección, que era acerca de la necedad de la sabiduría humana, ¿no? ¿Sí? Vale, pues ahora nuestro hermano también nos va a compartir un poco más de ello, pero primero que nada, recordaros de que si necesitáis o todavía no estáis inscritos en un ADN, en un grupo, por favor ahí con Rebeca o en Info Alianza, acercaros y os podéis inscribir, nunca es tarde, ¿vale? Y luego está la reunión de mujeres. La semana que viene tendremos a Francesca Patillo y será un desayuno, pero a la vez será un concierto, donde tú puedes venir y también invitar a tus amigas y será un tiempo para compartir, pero también para ser bendecidas por sus canciones, que han sido de mucha bendición para muchas mujeres durante su profesión de cantante y ello. Bueno, nuestro hermano Jesús. ¿Sabéis que esta semana tuvimos Informa? Bueno, tuvieron Informa los estudiantes y aquí tenemos al profesor, pero también es director, ¿no? de Informa. Él se llama Miguel Ángel Palomino y él dio la clase de ética cristiana. ¿Sabéis lo que es ética? Bueno, ahora tenemos varios estudiantes aquí que han mejorado y han descubierto más acerca de este tema. Así que, bueno, que nos use, que el Señor use su palabra. Y el Señor le bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Bien. ¿Me escuchan? No. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien. Queridos, muchísimos saludos de mi iglesia en Pembroke Pines, en los Estados Unidos. Exactamente hace un año yo estuve por aquí. Tal vez algunos se acuerdan. También predicando. Y quiero agradecer entonces a la iglesia, al pastor Jorge, su amabilidad, ¿verdad?, de invitarme para estar una vez más con ustedes, lo cual para mí es un privilegio. Particularmente pensando en que vamos a comenzar una serie de 1 Corintios y hoy vamos a hablar sobre la necedad de la sabiduría humana. Un tema por demás interesante, un tema por demás crucial para comprender un poquitito lo que hacemos como iglesia y como pueblo de Dios. Por favor, busquen en sus Biblias en el primer libro de Corintios, capítulo 1, Corintios, capítulo 1, y vamos a dar lectura entonces desde los versículos 18 en adelante. Lo tenemos, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios así:
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Podemos cerrar un momentito. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir que Dios nos acompañe en esta tarde. Padre, una vez más te queremos dar gracias por tu presencia aquí en medio nuestro. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu palabra nos alimenta, y eso es lo que queremos, Señor, que en esta tarde tú hagas con cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que tú no solamente hables en nuestras mentes, corazones y voluntad, sino también nos hables como pueblo, como iglesia. Que, Señor, tú te glorifiques aquí en esta congregación. Te rogamos, Señor, que toda distracción que pueda haber, quizá necesidades con las cuales venimos, preocupaciones, puedan desaparecer, a fin de que prestemos atención a tu palabra y lo que tú quieres decir. Nos encomendamos en tus manos por amor a Jesucristo. Amén. Amén. El tema, la necedad de la sabiduría humana versus, ¿verdad?, en contraste con la sabiduría de Dios, es uno de los temas quizá no solamente más importantes que el apóstol Pablo desarrolla en sus cartas, sino también uno de los temas más cruciales para entender un poquitito lo que es la dinámica de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Se dice que Sócrates, el famoso filósofo Sócrates, es el que dijo lo siguiente respecto a la sabiduría. Él dijo: el sabio es la persona que admite no saber nada. El sabio es la persona que admite no saber nada. Y creo, hermanos, que por ahí nosotros deberíamos quizá entender entonces qué significa la sabiduría de Dios y qué significa la sabiduría humana. Porque hay muchos que profesamos tal vez ser sabios y no lo somos. Y mejor sería decir: bien, no sé nada, ¿verdad? No sé nada, absolutamente nada, y dejar que sea el Señor quien entonces nos enseñe. Pablo, en la primera carta a los Corintios, como en otras cartas, va a desarrollar su argumento de la necedad de la sabiduría humana, ¿no?, versus la sabiduría de Dios, diciendo claramente que la mente humana es incapaz de conocer a Dios. La mente humana por sí misma es incapaz de conocer a Dios. Miren por favor lo que dice Romanos capítulo 1. Vamos un momentito a ese pasaje, Romanos capítulo 1, y vamos a leer unos cuantos versículos allí. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 19 o 20, el versículo 20 en adelante, el apóstol Pablo dice así, Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante: porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, las cosas invisibles de Dios,
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, hablando ahora de los seres humanos, hombres y mujeres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Pablo continúa con su argumento en este capítulo 1 de Romanos. Lo que Pablo está diciendo acá es que Dios se ha revelado a la raza humana. Dios se ha revelado a las personas. Dios se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer, como nos dice Romanos 1, a través de la naturaleza, a través de toda la creación, a través de todo lo que nosotros vemos. Sin embargo, el ser humano, por esa incapacidad que tiene, o tenemos en todo caso, ¿verdad?, de comprender las cosas de Dios humanamente, ¿no es cierto?, no han querido aceptar que es Dios quien está presente, quien ha creado todo, sino que más bien han negado totalmente a Dios. Y no voy a entrar, hermanos, en discusiones, ¿verdad?, sobre teorías evolucionistas o cosas parecidas, porque no es el tema esta mañana, pero ustedes saben bien a qué me refiero. Cuanto más inteligencia o cuanto más razonamiento parecería que nosotros tenemos, hay una propensión mayor a negar constantemente lo que llamamos entonces la presencia de Dios en medio de su creación. Esto es una herencia de todo lo que se llama la etapa de la ilustración, de la modernidad. Ahora que estamos en la llamada posmodernidad, las cosas se están cambiando un poco, pero todavía no cambian mucho. Todavía hay personas que quieren entender a Dios con la mente y no se dan cuenta que la mente es una herramienta para entender las cosas de Dios, pero que tenemos que ser, si se quiere, sensibles a fin de conocer mejor lo que el Señor tiene para nosotros. Y eso es el Evangelio, nos dice el apóstol Pablo. Para conocer a Dios necesitamos el Evangelio. Necesitamos, en otras palabras, las buenas noticias de la salvación de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio nos dice el apóstol Pablo, y vamos a leer aquí en 1 Corintios, ¿no es cierto?, los versículos que hemos leído a partir del 18 en adelante. Nos dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y miren ustedes, hermanos, más arriba, unos cuantos versículos más arriba, el apóstol Pablo va a decir que él como apóstol ha tenido y tiene el privilegio de anunciar ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, pero que también entonces, ¿no es cierto?, lo crucificaron, y de ahí que él toma la palabra cruz como su mensaje. Entonces el Evangelio del Señor es el camino de Dios. Es el camino de Dios para comprender quién es Dios. Y si yo quiero comprender quién es Dios, queridos, entonces tenemos que acercarnos a la cruz de Cristo. Tenemos que acercarnos al propio Señor Jesucristo. No hay otra manera. Podemos averiguar de Dios leyendo libros, leyendo filosofías, leyendo cantidad de documentos, ¿verdad?, algunos esotéricos, algunos ocultos, algunos misteriosos y todo lo que ustedes quieran. Y me imagino que llegaremos a tener cierto conocimiento, ciertas características de una deidad, pero definitivamente nunca será el Dios que se ha revelado en estas escrituras, porque el Dios que se ha revelado en estas escrituras es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tenemos nosotros que conocerlo a través de lo que Él hizo, de su obra, y esa obra obviamente es la obra entonces de la cruz. Miren entonces, cuando nosotros hablamos del camino de Dios y al camino de la cruz, Pablo va a enfatizar que no es la resurrección lo que a nosotros nos hace locos, para ponerlo de una manera, sino es la cruz.
Eso lo dice clarísimamente aquí en este versículo 18 y 19 que nosotros hemos leído, ¿verdad? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, se pregunta él. ¿Dónde está el escriba? Y miren el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, ese es el mensaje sencillo. El mensaje sencillo que Dios vino, se encarnó en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se hizo hombre, mostró su amor, mostró todo lo que Él es, tratar de reconciliarnos con Él a través entonces de su obra, de su muerte en la cruz, y a través de Él formar esta comunidad que ahora nosotros representamos, que se llama iglesia. Para los griegos, para los romanos, para los entendidos de ese mundo, eso era una tontería. Eso es lo que dice. Ese evangelio, ese camino para llegar a conocer a Dios, dice para ustedes locura. La palabra locura literalmente significa, es una tontería, una bobera, una estupidez, toda la palabra. Pero esa es la traducción. Porque para el griego, para el romano, para los que piden señales, como dice la palabra acá, no se podía conocer a Dios de una manera tan sencilla como el apóstol Pablo y los cristianos lo predicaban. Decían, ¿qué es eso? La cruz era el instrumento de sacrificio, de muerte, inclusive para los reclusos, los criminales, los delincuentes que no tenían ninguna estima en sí. Para lo peor de los criminales, de los delincuentes, era la cruz. Para un criminal que se jactaba de ser alguien, habían otras muertes, habían otras maneras de morir, pero la cruz no era una de ellas. Los criminales más famosos iban al ruedo como gladiadores a pelear con animales, o sea, ellos eran los criminales, ¿verdad? O los delincuentes, ¿no es cierto? Los malos que tenían cierta popularidad, pero los que no servían para nada, ni aún siendo criminales, morían en una cruz. Y para los romanos entonces era totalmente descabellado aceptar que el mensaje de un hombre llamado Jesucristo que murió en la cruz sea el camino para conocer a Dios. Decían, no puede ser posible. Y ahí entendemos entonces, hermanos, que la sabiduría es, ¿no? Y es poder de Dios, como dice el versículo 24, porque eso contrastaba totalmente con la creencia de aquellos días. Miren lo que dice ese versículo 24, que es muy, diríamos, apropiado y muy bonito aún para nuestros días. Para nosotros, vale decir la iglesia, él lo pone en términos de judíos y griegos. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Así la gente diga que Jesucristo era nadie. Él fue un necio al hacerse crucificar. Sin embargo, para Dios, ese Jesucristo es poder y es sabiduría de Dios. Hermanos, en nuestros días todavía nosotros venimos confrontándonos con lo que nos llamaríamos un tipo de dicotomía, un tipo de sistema que nos hace a veces perder el sentido de identidad que tenemos en Cristo. El mundo ofrece su fórmula, por ejemplo, para el éxito en la vida. La cruz de Cristo tiene también su camino para definir lo que es éxito en la vida o redención en la vida. Lamentablemente, los cristianos a veces más hacemos caso a estas fórmulas que a lo que nos dice el camino de la cruz. Por ejemplo, el sistema del mundo, ¿verdad? O sea, nuestra sociedad va a condenar a los que son perdedores, a aquellos que siempre andan perdiendo, no ganan para nada.
porque ganar y no perder es quizá uno de los valores más grandes que hay en nuestra sociedad en el día de hoy. Ser el número uno. Número uno. Aún en los Estados Unidos, en el inglés, se usa el español. Ser el número uno, ¿no? No es number one, sino es número uno. ¿Por qué? Porque eso significa ser un ganador. Significa ser alguien que está arriba. No es ser un perdedor o un loser, ¿no es cierto? Sino ser un ganador. Y eso se nos ha metido a la cabeza. En lo que llamaríamos toda la cultura del entretenimiento que gobierna nuestro sistema, nuestro mundo, eso es lo que prevalece. No interesa lo que tú hagas, lo importante es ganar. Y miren ustedes de qué se nutre a veces nuestra juventud y aún los adultos. Leyendo y escuchando todos los días lo que hacen las estrellas de cine, las celebridades, los famosos, ¿verdad? Si a alguien, entre comillas, famoso, le hackean sus fotos, al día siguiente hay otra celebridad que ya también le hackearon. Si alguien sale bailando bailes extraños, al día siguiente hay otra celebridad que sale bailando más atrevidamente. Porque nadie quiere ser el segundo, siempre tiene que ser el primero. Y aún, ¿verdad?, personas que ya pasaron la edad de adolescencia o de juventud, siguen tratando de competir con los que son más jóvenes, porque todos quieren ser el número uno, primero. Valores del mundo que necesariamente no son los valores de la cruz. Ganar, no perder. Pero hay uno segundo que es, ¿verdad?, el tomar, no dar. En otras palabras, cuanto yo más puedo aprovechar de otros, mejor, pero nunca voy a dar. Están relacionados ambos. El segundo tiene que ver más con renuncia, hermanos. En otras palabras, estar listos a inclusive dar nuestra propia vida por otros, pero nunca yo sacrificarme. Que otros se sacrifiquen por mí, bien, pero yo sacrificarme por otros, nunca. Y comentaba en el primer servicio que en ese sentido nosotros deberíamos en verdad reconocer de todo corazón a este sacerdote católico que hace poco falleció por haber dedicado su vida al cuidado de enfermos del ébola allá en África, al punto que él se contagia, al punto que él, sabiendo que se iba a contagiar, seguía con ellos, y como ustedes saben, falleció a las pocas semanas. Renuncia. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir allí, ¿verdad?, al oeste del África, a ayudar a esa gente? ¿Cuántos? Y más si sabemos que ni siquiera nos van a pagar. Quizá no muchos. Pero eso nos está hablando que en nuestra sociedad hay otro valor que es totalmente distinto al de la cruz. Es el valor de tomar, recibir, nunca dar. Es como el famoso dicho, ¿verdad?, del expresidente norteamericano John F. Kennedy, cuando se dirige a la nación, cuando estaba todo el problema de los misiles con Cuba. Él dice a la nación: pueblo norteamericano, no pregunten lo que este país, Estados Unidos, puede hacer por ustedes, sino pregúntense qué es lo que yo debo hacer por este país. Y con la iglesia pasa lo mismo ahora, hermanos. Yo noto y siento que más y más en todo el mundo, los creyentes en las iglesias decimos: ¿y la iglesia qué me da? Ya, voy a la iglesia, pero ¿qué gano yendo a la iglesia? ¿Qué me da la iglesia? Pocas veces yo escucho a hermanos y hermanas que digan: ¿qué puedo yo hacer por la iglesia? ¿Cómo puedo yo involucrarme en la iglesia? Porque esa
actitud también nos ha cogido a nosotros. Lograr metas a cualquier costa, no rendirnos, es otro. Y cuando pensamos en esto, hermano, no estoy diciendo que no debemos tener metas ni objetivos en la vida, no digo eso, sino que a veces, para conseguir nuestros objetivos y metas en la vida, no interesa quién pisemos o pasemos por delante. Aquí mismo, en España, estamos viendo cantidad de cosas que han sucedido con algunos líderes políticos, ¿verdad? Que nos han escandalizado, por decirlo menos. Porque tal vez eran personas que se forjaron metas, que no está mal, metas ambiciosas, que tampoco están mal, pero que lograron esas metas a cualquier costa. Y ahora, naturalmente, el pueblo está pagando muchas de esas consecuencias. Y noten entonces que si nosotros tomamos solamente estas tres, y podríamos poner algunas más, vamos a entender entonces por qué Pablo va a decirnos que la sabiduría del mundo, o sea, esos valores, destruyen, en primer lugar, nuestra relación con Dios. Pablo lo pone de distintas maneras, pero una manera, ¿no es cierto? Una manera es que dice, cuando dice aquí en el versículo 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros debemos predicar a Cristo crucificado. Ciertamente para los judíos y para los gentiles, ¿verdad? Esto es tropezadero, esto es sin sentido. Sin embargo, ¿no? Esto que es llamado locura es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo esto nos destruye en nuestra relación con Dios? Es muy simple, queridos, muy simple. Cuando una persona se acerca a Dios, la perspectiva de su vida cambia totalmente, o debería cambiar. Nadie que se encuentra con Dios queda igual. Voy a decir algo más. Nadie que viene a un culto como este debe salir de la misma manera que entró cuando terminó el culto. Imposible. ¿Saben por qué? Porque tú vienes al culto para encontrarte con Dios. Y si tú sales de este culto de la misma manera que llegaste, entonces no te encontraste con Él. Te encontraste, va a ser con el pastor, te encontraste con el predicador, con el grupo de alabanza, pero no te encontraste con Dios. Si el culto no te, de alguna manera, chocó, si de alguna manera no te causó nada, si de alguna manera no te afectó en lo más mínimo, es porque algo no estuvo tan bien, que digamos. Si tú dices que has conocido a Dios a través del Señor Jesucristo, a través de la cruz, entonces tu vida tiene que haberse cambiado por completo. Y una revolución total. Tus valores cambiaron, tu manera de ver la vida cambió, tus aspiraciones cambiaron, tus sueños cambiaron. Todo eso cambia. No es solamente que cambiaste de iglesia, no es solamente que cambiaste de costumbre. Si antes el domingo dormías hasta las 3 de la tarde, ahora te levantas a las 12. No es eso, sino que todo cambia. Porque de pronto tú entras en una relación con Dios. Pero no solamente cambia tu vida, tu perspectiva de la vida, porque te encuentras con un Dios, ¿verdad?, que es santo, sino también cambia tu perspectiva de lo que es tu relación contigo mismo, porque el sistema, los valores de este mundo también eso destruye. En otras palabras, nota tú que a veces nosotros definimos nuestra identidad de acuerdo a esos valores. Dime lo que lees y te diré quién eres. Dime lo que ves en televisión, en las películas, todos los días y te diré quién eres. Porque uno se va definiendo conforme a lo que va absorbiendo de tu alrededor. Si tú estás en una relación íntima con Dios,
obviamente eso se va a reflejar. Yo siempre comparto esta ilustración porque a mí me chocó, me impactó mucho cuando recién me convertí a Cristo, y eso fue hace muchos años atrás. Pero un pastor, mi pastor, que era un hombre ya bien mayor, conversando un día con un grupo de jóvenes que recién habíamos conocido al Señor, él nos dijo algo que es muy, muy serio. Lo entendí en esa época y ahora, después de tantos años que han pasado, lo sigo entendiendo mejor. Pero él dijo lo siguiente: cuando en una familia, una pareja joven, nace un bebé, un hijito, una hijita, ¿verdad? Desde que nace nomás, desde que sale del vientre ahí en el hospital, los padres o los familiares están buscando ver qué parecido tiene esa criatura con el papá o la mamá. Eso es interesante. Yo que soy pastor y que tengo que andar visitando a las hermanas de mi iglesia que dan a luz, siempre he notado eso, ¿no? Tú llegas al hospital y ahí está el bebito, que discúlpenme si interpreto mal, pero son todos arrugaditos, bien feitos, ¿verdad? Hasta moraditos, algunos con mucho pelo, que ya yo quisiera tener, ¿no? Otros totalmente nada, sin nada. Pero ahí está el papá o la mamá. Mira, tiene tu naricita, mira tus ojos. Claro, el chiquito está así con los ojos de ropa, tiene los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Y por ahí viene la abuela y dice: no, él tiene los ojos de mi mamá. Imagínense. Entonces, pero todos tratan de buscar una similitud, algún parecido físico de esa nueva criatura con la familia. Es normal. Y este pastor decía, en la familia de Dios pasa lo mismo. Cuando alguien se convierte a la familia de Dios, Dios espera que ese nuevo convertido se parezca a Él. No que se parezca al resto de la congregación, que se parezca a Él, que tenga los rasgos. Pero este pastor, viejo al fin, haber transitado en la vida muchos años, lleno de experiencia, pero nos dijo algo más, y nos dijo: así como Dios espera que sus hijos se parezcan a Él, Satanás también espera que sus hijos se parezcan a Él. Y eso no. ¿Cómo que Satanás espera que sus hijos se parezcan? Quizá no físicamente, o tal vez sí, dependiendo, pero en valores es muy posible, en modos de comportamiento, conducta. ¿A quién nos parecemos? Y cuando decimos que la sabiduría del mundo destruye la relación con nosotros mismos, porque nosotros a veces perdemos nuestra identidad, en Cristo entonces nos reencontramos con nosotros mismos. Y si antes yo era una persona con una autoestima totalmente baja, que yo pensé que nadie me amaba, ni yo mismo me amaba, cuando vengo a Cristo me reencuentro con no solamente ese Dios, sino con la imagen que Él construyó. Y leo en la palabra que Dios me hizo. Leo en la palabra que Dios miró, dice, mi embrión, antes que yo fuera formado, Él ya me conocía. Y leo en la palabra que Dios no solamente me hizo, sino que me ama y me da un valor. Soy creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por tanto, nadie puede ofenderme, nadie puede pisotearme, nadie puede denigrarme, porque soy hijo e hija de Dios. Amén. No interesa si soy español, soy colombiano, peruano, ruso, chino, eso no interesa. Pablo dice: no hay griego, no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y querido,
si la sabiduría del mundo nos destruye y pone barreras entre nosotros, más bien entonces la cruz de Cristo nos une y nos da la verdadera identidad. ¿A quién quieres parecer? Esa es la pregunta. ¿A quién te estás pareciendo? Esa es la pregunta. Y en este sentido, entonces, la cruz no es solo la fuente de la vida. Cuidado. La cruz es el estilo de vida. Y cruz es renuncia. Cruz es amor. Cruz es vida. Todo eso entonces es lo que tú y yo estamos invitados a hacer. Y sobre todo obedecer, porque el Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? El que quiere seguir en pos de mí, no es que venga a la iglesia Alianza de acá de Barcelona, sino dice, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el mensaje. Sígame. Y cuando nosotros pensamos entonces en esto, del versículo 26 al 32, todo tiene sentido. Porque miren, es como que si de pronto el mundo empieza a tomar mejor forma. Dice 26 en adelante, mirad hermanos vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, pero habían algunos. En la iglesia de Corinto habían algunos que eran sabios. O sea, era gente muy preparada. Habían doctores, no todos, algunos. Por eso que Pablo dice, no muchos, pero habían algunos. También dice en el versículo 26, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que significa que habían algunos. Se cree que en la iglesia de Corinto habían familiares del emperador, que eran parte de la congregación. Se cree que había gente de mucho dinero, o sea, poderosos, gente de muchos recursos, no todos, pero algunos. Pero lo que abundaba obviamente en la iglesia de Corinto era lo que Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Me encanta ese pasaje, me encanta. Porque así como los corintios, la gente, los sabios de esa época, decían que hablar de la cruz de Cristo y hablar de una nueva vida en Cristo era necedad, era una estupidez. Pablo le dice, yo creo que es la otra, ¿no? la otra manera de entenderla. Me parece que la sabiduría de ustedes es la estupidez, no la sabiduría de Dios. Yo comentaba en el primer servicio de un artículo que leí hace algún tiempo de Mario Vargas Llosa, el premio de literatura del 2010, y Vargas Llosa narra en este artículo su experiencia visitando un polígono muy famoso en la ciudad de Lima, que se llama Gamarra. Para los que son peruanos acá saben de lo que estoy hablando. Gamarra es un polígono comercial e industrial de ropa, de confecciones, quizá lo más grande que hay en toda América Latina, y uno de los más grandes definitivamente en el mundo, incluyendo el Asia. Es una cosa asombrosa. Gamarra era un vecindario, era un ayuntamiento que de pronto se convirtió en un polígono. O sea, todas las casas, los edificios, los pisos, se integraron a un sistema industrial y comercial que ahora es eso. Es un foco de atracción no solamente turística, pero también es un foco de estudio de economistas de todo el mundo van a investigar qué hace a Gamarra, ese polígono de Gamarra, lo que es un centro comercial que mueve muchísimo dinero, son millones y millones y millones de euros que mueve cada mes. Y entonces, claro, los investigadores siempre están tratando de encontrar la raíz de eso. El asunto, hermanos, es que Mario Vargas Llosa narra en una de sus crónicas que él un día decide visitar el polígono de Gamarra. Dicho sea de paso, si alguna vez tú vas a Lima,
junto con todas las atracciones que tiene Lima, trata de incluir en tu tour un paseo por la mar, que va a ser una experiencia sumamente interesante. Entonces Mario Vargas Llosa habla con unos amigos y estos amigos le dicen, mira, te vamos a buscar un guardaespaldas, pero no va a ser un guardaespaldas tipo, ¿verdad? Hollywood, ¿no? Es un tipo grandote, de gafas oscuras, con traje, pistola, no, nada. Entonces vamos a buscar a alguien que pase desapercibido. Y ahí está, entonces le dicen, mira, a tal hora te vas a encontrar con un hombre que va a ser tu guardaespaldas. Mario Vargas Llosa llega al punto de encuentro y encuentra a un hombre, aproximadamente 1,90 m, o sea que desapercibido no iba a pasar. Un hombre tremendo, según la descripción del novelista. De tez oscura, muy oscura. Y que cuando él lo vio se asustó. Se asustó porque obviamente tenía toda la facha, toda la pinta, como decimos, de un delincuente, ¿no? de un guardaespaldas. Cuando se presenta, el hombrazo le dice, doctor Vargas Llosa, yo soy cucaracha. O sea que era un apelativo, un apodo que se lo había ganado en la cárcel. Era un expresidiario. Y le dijo, doctor Vargas Llosa, yo conozco el polígono de Gamarra porque yo soy de acá. En otras palabras, aquí yo trabajé. Todos me conocen, o sea que nadie lo va a molestar a usted. Y dice que Vargas Llosa lo miraba al tipo y decía, bueno, entonces le dijo, usted sígame y tranquilo, hasta no pasa nada. Bueno, empezaron a caminar. Y él relata, ustedes pueden buscar esto en Google, he dicho eso en el caso. Busquen ahí Vargas Llosa, cucaracha y va a aparecer el artículo, ¿verdad? Pero entonces, ni bien empiezan a caminar, este hombrón empieza a decirle, doctor, yo, ¿verdad? Era así, hasta que un día en la cárcel encontré a Jesucristo como mi salvador personal. Y empezó a contarle su testimonio. Y Vargas Llosa, entre paréntesis, va poniendo sus impresiones. Eso es muy interesante. Porque sin darse cuenta, él va dejando grabado un testimonio de este hombre, que todo el mundo lo lee, porque el premio Nobel tiene seguidores en todo el mundo. Y Vargas Llosa dice, detesto cuando encuentro a estos convertidos evangelistas creyendo que tienen el monopolio de la verdad. Y cucaracha veía. Y yo era así, pero el Señor me cambió, bla. Y de pronto viene la pregunta, doctor Vargas Llosa, ¿usted conoce a Cristo? ¡Oh! Casi se muere. No, porque el tipo dice, detesto cuando me preguntan algo así. Él dice, yo soy agnóstico, yo no creo en nadie, pero acá está este hombre que se supone mi guardaespaldas, que me está llevando por el polígono, que me está tratando de convencer, de convertir. Y él todo lo está registrando, eso es lo curioso. Él está todo eso escribiendo. Bueno, no les cuento más la historia porque usted la busca. Pero miren, lo interesante es, hermanos, que mientras él termina su historia, yo tenía que agradecer a Dios. Y en verdad oré. Y dije, Señor, gracias que tú haces las cosas perfectas. ¿Quién podría acercarse a este hombre con un testimonio tan claro como Cucaracha? Otro PhD como él, otro premio Nobel como él, otro gran intelectual como él. No. Porque si otro gran intelectual se encontraba con él, estoy seguro que Vargas Llosa ni caso lo hubiera hecho. En la sabiduría del mundo, todos tenemos que tratar con iguales. En la sabiduría de Dios es todo al revés. Y Dios escoge a lo menospreciado
despreciado del mundo, Dios escoge a lo que no es. Dios escoge a lo que es basura por la sociedad para avergonzar a los que son. Escoge a este hombre que ni siquiera sabemos su nombre. Cucaracho, ese es duro. Imagínense. Pero lo escoge a él para que él sea el portador de ese mensaje que es locura a uno de los intelectuales más prominentes. Díganme si eso no es sabiduría de Dios. Cuando pensamos en esto, hermanos, entonces la cruz restaura nuestra relación con Dios. La cruz restaura nuestra relación con nosotros mismos. Y la cruz también restaura nuestra relación con otros. Porque al tener un claro concepto, una clara identidad con Dios, entonces recién puedo tener una clara identidad conmigo mismo. Y recién puedo tener una relación honesta, clara y franca con los demás. Antes está todo sesgado por los valores de este mundo. Les así, hermanos, entonces que la restauración total de la vida viene, y aun cuando en el mundo podremos tener aflicción, tenemos que confiar, porque el Señor ha dicho: yo he vencido al mundo. Y por eso que Pablo dice al final, ¿verdad?, de este capítulo que hemos leído, Pablo termina diciendo: en Él estáis vosotros, ¿no es cierto?, que ha hecho Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Hermanos queridos, cuando yo pienso que en el mundo la cruz es necedad, yo siempre tengo que decir lo contrario. En el mundo, todavía la cruz sigue siendo el instrumento, el vehículo de Dios para la salvación a todo aquel que en él cree. Que la gente va a seguir diciendo que tenemos un mensaje obsoleto, un mensaje que no tiene sentido, un mensaje que es vergonzoso o lo que sea, lo van a seguir diciendo. Si en el tiempo de Pablo acusaban a Pablo de eso, imagínense en nuestro tiempo, en el día de hoy. ¿No es cierto? A nosotros. Pero así como Pablo dice, mire, no se preocupe, si para ellos es una piedra de tropiezo, para nosotros es sabiduría y poder de Dios. Y la iglesia seguirá creciendo. Yo quiero que terminemos orando al Señor. Y voy a invitarles a que por favor inclinen sus rostros. Inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Y en esta mañana, esta tarde, ya es tarde, yo quiero simplemente orar. Si quizá hay alguna persona aquí que llegó sin tener una clara perspectiva de lo que es la vida en Dios, tal vez llegaste aquí sin entender muy bien lo que es el mensaje de la cruz y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si esa es tu situación y tú quisieras que ore por ti, yo quiero que ahí donde tú estás, pongas tu mano en alto, quiero verte y quiero orar por ti. Si quieres o que ore por ti, pon tu mano en alto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones. Sí, los veo a varios. Pueden bajar la mano, sí. Pongan tu mano. Me imagino que tal vez puedan haber más. Y entonces voy a orar por ustedes. Los que levantamos su mano, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie un momento ahí. Los demás seguimos orando al Señor. Seguimos orando al Señor. Si tú no pusiste tu mano en alto, pero quieres ponerte de pie, ponte de pie también y vamos a orar al Señor. Y voy a pedirle al Señor que Él pueda tomar.
transformar tu vida. Y pueda entonces usarte con ese poder, esa gloria, para bendecir a otros. Gloria a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso, eres santo. Tú ves las vidas de aquellos que están parados, Señor. Tú ves sus vidas, tú sabes lo que hay en sus corazones. Yo quiero rogarte, amado Jesús, que tú tomes estas voluntades, estas vidas, que, Señor amado, tú los selles con tu Santo Espíritu, que les des la identidad de hijos e hijas de Dios. Y que, Señor eterno, tú puedas usarlos con poder y gloria para bendecir a otros, bendecir a tu iglesia. Tómalos, Señor, los entrego en tus manos. Y bendice a esta congregación y a su pastor, a sus líderes. Padre Celestial, bendice a todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor bendiga a todos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde. Amén. Les invito a ponerse de pie. que la cruz de Cristo para el mundo es locura, pero para nosotros es poder, es salvación. Que cuando Cristo estaba en la cruz, Él se acordaba de cada uno de nosotros y nos dijo: muero por ti y por ti.
mañana, gracias por la predicación. Sabemos que tu palabra que es viva y eficaz y puede cambiar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que no solo seamos oidores sino hacedores de tu palabra. Gracias por ese precioso regalo de la salvación. Gracias, Señor, porque por medio del Espíritu Santo tenemos la convicción que cuando oramos sabemos dónde vamos, a tu presencia, y no por lo que somos, sino por el mérito de Cristo. Por eso, Señor, estaremos eternamente agradecidos por tu amor, personificado en la persona de Jesucristo y fortificado por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Estáis despedidos y que Dios les bendiga. Hola. ¿Ya te has saludado, verdad? No. No te he saludado. Hola. Mucho gusto. ¿Tu primera vez? No, yo ya lo terminé en mayo, y yo le dije, tú ponga donde quieras, ya te seguro yo. Yo de momento la estoy aquí hasta octubre, luego más en octubre para Irlanda, y luego de ahí bajaré a